Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a una edición más de Contextos. El programa de hoy estará dedicado a la gran escritora británica Virginia Woolf, quien ha influido enormemente en el campo literario y social modernos. El programa de hoy será sobre todo una conmemoración al último 28 de marzo, fecha en que se cumplieron 81 años de su fallecimiento. Ante todo, haremos un breve resumen de su vida. Adeline Virginia Stephen, este último fue el verdadero apellido que llevó hasta antes de contraer matrimonio con Leonard Woolf, nació en 1882 y fue hija de un padre novelista y gran admirador de las humanidades, mientras que su madre trabajaba de modelo para diversos pintores de la época. Virginia estuvo desde muy temprana edad, en esta manera, en contacto con el mundo del pensamiento, la reflexión y, por supuesto, la literatura. De hecho, la educación que recibieron ella y una parte de sus hermanos fue de forma particular, no a través de un colegio, sino mediante sus padres y también de forma un poco autodidacta. La gran biblioteca que tuvieron en su casa de Kensington, en Inglaterra, le permitió también acercarse a los clásicos ingleses, tanto en poesía, novela y ensayo, de la misma manera que con los trágicos griegos, de los cuales hablaremos un poco más adelante por la influencia que tuvo en las visiones de la autora. Un dato importante es que Virginia nunca asistió al colegio ni a la universidad, solo pudieron acceder a estas instituciones sus hermanos varones, dado que se vivía por entonces en parte de Europa, una sociedad muy machista y diferenciada, con ideas prejuiciosas acerca del rol de la mujer tanto a fines del siglo XIX como a principios del siglo XX. La casa de los Stephen por entonces tenía, sin embargo, cierta cercanía con el mundo intelectual de su tiempo, por lo que recibía a varios escritores, entre ellos a Henry James, por lo que la pequeña Virginia vivió muy estimulada por este ambiente que influyó decisivamente en su carrera literaria. Con el paso de los años, dos episodios la marcarían profundamente: la muerte de su padre y la muerte de su madre. Ello la condujo posteriormente a constantes crisis depresivas que hicieron que intente desde los 23 años aproximadamente quitarse la vida. En general, tanto este padecimiento, así como otros problemas relativos al papel de la mujer, la guerra y otros males de su tiempo, serían preocupaciones constantes en su vida. Otro suceso que también es importante resaltar fue la propia confesión de Virginia en sus diarios de haber padecido una violación por parte de sus hermanastros. Este conjunto de sucesos, en parte, le hicieron a alguien fuerte, pero al mismo tiempo víctima de esta clase de injusticias y atropellos. Transcurridos estos episodios de pérdida y dolor, se mudó junto con su hermana Vanessa hacia otro barrio más pacífico denominado Bloomsbury, desde el que poco a poco se irá convirtiendo en el epicentro de grandes escritores e intelectuales como John Maynard Keynes, el economista, o el filósofo Bertrand Russell. Fue en varias de estas veladas, de hecho, en las que Virginia conoció a Leonard Woolf, su futuro esposo, y en 1912 se casó finalmente con este economista. Y por esta época se inaugura un periodo de paz donde tanto ella como su esposo fundan la editorial Hogarth Press, y es una etapa donde Virginia había empezado alrededor de 1905 también a escribir algunos ensayos, cuentos breves, para manifestar una nueva técnica narrativa, o mejor dicho, innovaciones en la forma de contar historias, reduciendo al mínimo las acciones de los personajes, mejorando el monólogo de los mismos, sus puntos de vista también a través del flujo de conciencia, el manejo de los tiempos, entre otros. Novelas que son representativas de estas técnicas son Alfaro, que ya hemos reseñado en ediciones previas de Contextos, u otras historias como La señora Dalloway, Orlando, Las olas y otras historias más. En 1925, precisamente, Virginia Woolf, llegó a tener un éxito más visible con la publicación de su novela La señora Dalloway, y conoció por estos años a la escritora Vita Sackville West, con quien llegará a mantener incluso una relación amorosa constante, pero breve. A lo largo de su vida, Woolf escribió muchos cuentos, un mediano grupo de novelas y también ensayos donde denunciaba la condición social de su época, que estigmatizaba a las mujeres y defendía su acceso a los derechos. Los trastornos mentales que padeció, así como la fuerte crisis a la que se tuvo que enfrentar en una época donde ya se vivía la Segunda Guerra Mundial y que hacía estragos en buena parte de Europa, le condujeron a optar lamentablemente por el suicidio en 1941. Actualmente es considerada como una gran renovadora de la literatura moderna a través de sus técnicas y estilos de narración, y a la vez también es reconocida por su gran activismo en favor de las mujeres. Bien, sin más preámbulos, vamos a revisar ahora un libro extraordinario publicado por Virginia Woolf en 1938, ya en una etapa de madurez literaria e intelectual. Nos referimos a Tres Guineas, un ensayo escrito a modo de cartas en la que se contesta a la pregunta inicial de un amigo acerca de qué es lo que opina ella acerca de la guerra y cómo evitarla en un contexto de grandes masacres y convulsiones políticas y humanas, como lo fueron dos episodios importantes:
la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. A partir de esta pregunta que formula el amigo de Virginia Woolf, ella desarrolla de forma bastante coherente, sesuda y clara por qué las cuestiones sociales e históricas en relación con las mujeres le impiden dar una solución específica, puesto que los hombres han tenido siempre mayores privilegios y accesos para temas de guerra, educación, vida en sociedad o incluso en el ámbito amoroso. Este punto de partida está acompañado también de una buena cantidad de testimonios, libros, ejemplos, biografías y otros recursos con los que la autora demuestra por qué no es posible unirse a una sociedad que propone este remitente para militar contra las guerras, y no por pensamientos distintos, sino precisamente para conservar las diferencias y el espíritu crítico tanto en hombres como en mujeres. Ella propone, por el contrario, enviarle 3 guineas, unas monedas de considerable valor en Inglaterra para esta época, para que ellos defiendan su causa a su modo, mientras que las mujeres, a quienes ella denomina como extrañas por el largo trato injusto y de invisibilización que han sufrido a lo largo de la historia, lo harán también a su modo para llegar a un objetivo en común, sin la necesidad de someterse o estar sujetas a imposiciones de un grupo o una sociedad con el cual no han alcanzado todavía el mismo rango de libertad y decisión. La edición que nos acompaña hoy es de la prestigiosa editorial Lumen y es del año 1983. Se trata de un texto medianamente corto, pero que está acompañado de muchas notas y referencias para tener una mejor comprensión de la época. En general, es un libro que tanto hombres y mujeres deben leer para conocer mejor la condición de sometimiento y de injusticia a la que estuvo enfrentada la mujer desde siglos pasados y entender su lucha, que va, como lo indica la autora, mucho más allá del feminismo, la que incluso llega a calificar de caduco, para articular un trabajo equitativo entre hombres y mujeres. Bien, ahora vamos a revisar algunos fragmentos de este libro. El matrimonio, la única gran profesión abierta a nuestra clase desde el principio de los tiempos hasta el año 1919, el matrimonio, arte de elegir el ser humano con el que compartir satisfactoriamente la vida, forzosamente nos habrá enseñado algo al respecto. Pero aquí nos tropezamos con otra dificultad, ya que si bien es cierto que ambos sexos comparten más o menos muchos instintos, el de luchar ha sido siempre hábito del hombre y no de la mujer. Las leyes y las costumbres han desarrollado esa diferencia, ya innata, ya ocasional. Raro ha sido el ser humano en el curso de la historia que haya caído bajo un rifle sostenido por una mujer. La gran mayoría de los pájaros y las bestias han sido muertos por los hombres, por ustedes y no por nosotras, y es difícil enjuiciar lo que no compartimos. Woolf nos explica aquí, a través de la primera carta que envía a su amigo, las hondas diferencias que separan y les han concedido a hombres y a mujeres perspectivas completamente opuestas acerca de la guerra. Un ejemplo palmario es que no se les permite combatir o ingresar a un frente de batalla, y al contrario se les ha relegado a cumplir un mero papel de acompañamiento del hombre en el terreno sentimental. Al menos hasta 1918 y 1919 aproximadamente, cuando se les otorgó el voto a las mujeres, pero todavía con restricciones acerca de la propiedad, existe ya una mera diferencia que explica Virginia Woolf en el libro. En otro momento de la misiva explicará también que la patria y la sociedad inglesas las han abandonado, pues si se casaban con un extranjero por amor y sin el consentimiento previo de los padres, perdían la nacionalidad inglesa. Más adelante asegurará también, de forma un tanto cruda pero bastante real, que no tenemos armas con las que hacer valer nuestra voluntad. Vamos a ir ahora con la segunda cita del programa. En embrión tenemos ahí a ese ser, el dictador, cual le llamamos si es italiano o alemán, que cree tener el derecho e importa poco que alegue lo haya recibido de Dios, la naturaleza, el sexo o la raza, que le permite imponer a sus semejantes el modo en que han de vivir lo que deben hacer. Citemos otra vez. El hogar es verdaderamente el sitio en que deben estar esas mujeres que actualmente obligan a los hombres a estar sin trabajo. Ya es hora de que el gobierno exhorte a las empresas a dar trabajo a más hombres, permitiéndoles así casarse con esas mujeres a las que ahora ni siquiera se pueden acercar. Situemos esta cita al lado de esta otra. En la vida de la nación hay 2 mundos, el mundo de los hombres y el mundo de las mujeres. La naturaleza obró bien al encomendar al hombre la custodia de la familia y la nación. El mundo de la mujer es su familia, su marido, sus hijos y su hogar. La primera está escrita en inglés, la segunda lo está en alemán. ¿Cuál es la diferencia? ¿Acaso no dicen lo mismo? ¿No son ambas voces de dictadores, tanto si hablan en inglés como si lo hacen en alemán? ¿Y no estamos todos de acuerdo en que el dictador, cuando lo encontramos en países extranjeros, es un animal muy peligroso y feo? Y está aquí, entre nosotros, alzando su repulsiva cabeza, escupiendo su veneno, todavía pequeño, ovillado como una oruga en la hoja, pero en el corazón de Inglaterra.
Este fragmento tiene un carácter mucho más enérgico, ya no solamente contra quienes recortan la libertad y arrojan ideas perniciosas sobre las mujeres como si se tratasen de seres inferiores, sino que también hay un rechazo bastante evidente y profundo contra el fascismo, contra los movimientos que indican qué se tiene que hacer y qué no, de imposiciones. Es evidente la alusión a Benito Mussolini en Italia y a Adolf Hitler en Alemania. Más adelante, de hecho, los nombrará específicamente para criticar sus pensamientos irracionales sobre las labores que ellos pensaban debían tener los hombres y las mujeres. Otro punto válido que resalta la autora en esta cita es que tampoco pueden sentirse a gusto en Inglaterra, pues esta misma sociedad no cumple con la defensa de los ideales de libertad y justicia que tanto pregonaron a nivel internacional justo en una época de grandes contiendas. Vamos a ir ahora con la última cita del programa. El que el señor Jacques Blake deseaba tener a Sofía sometida a su dependencia y sabía oscuramente que esta deseada dependencia solo podía ser mantenida mediante la dependencia económica, queda indirectamente demostrado por otra de sus veladas manifestaciones. Si te casaras mañana a mi gusto, y ni siquiera he puesto en duda que algún día te cases de otra manera, te daría una considerable fortuna. Si Sofía se ganaba la vida, podía prescindir de la fortuna antes dicha y casarse con quien quisiera. El caso del señor Jacques Blake es de muy difícil diagnóstico, pero es muy importante debido a que se trata de un caso normal, típico. El señor Jacques Blake no era el monstruo de Wimpole Street, era un padre corriente, hizo lo que millares de padres victorianos, cuyos casos no han sido publicados, hacían a diario. Por lo tanto, es un caso que explica en gran parte la base sobre la que se edificó la psicología victoriana. Esa psicología de los sexos que, según nos dice el profesor Grenstedt, es aún tan oscura. El caso del señor Jacques Blake nos dice que en manera alguna se puede permitir que una hija gane dinero, por cuanto, si gana dinero, adquirirá la independencia con respecto al padre y tendrá libertad para casarse con el hombre que elija libremente. Por lo tanto, los deseos de ganar dinero por parte de la hija provocan dos clases de celos. Cada una de estas clases de celos es fuerte, considerada por separado. Juntas son fuertísimas. Esta última cita nos muestra el ejemplo de cómo los padres, los hombres en su función paterna, decidían los aspectos sociales e incluso más íntimos de las mujeres en la época victoriana. Muchos de estos rasgos lamentablemente se mantienen en la actualidad. A lo largo del libro, de hecho, Virginia Woolf expone también los casos de la escritora Charlotte Bronte, Elizabeth Haldane o Josephine Butler, quienes también padecieron esta tiranía por parte de sus familiares recortando sus libertades a través de la educación o una exigua cantidad de dinero de libras esterlinas a modo de propinas y en mucha menor proporción que las que se les daba a sus hijos varones. Todos estos datos, además, son acompañados de cifras y testimonios que dan muchas luces sobre el poder que ejercían los padres, como una crítica bastante certera en realidad del patriarcado. Otro dato interesante es que para Virginia Woolf la palabra feminismo había perdido ya para entonces su sentido, pues para esa época ya se habían conquistado algunos derechos fundamentales para la mujer como el trabajo y sobre todo la independencia económica. Pero ello, y esto ella también lo destaca, la autora, no era suficiente. Todavía había muchos derechos e injusticias por rectificar. En todo momento destaca también que no se trata de una simple confrontación entre sexos, sino que hay excepciones en las que padres sí concedieron una mayor libertad a sus hijas y dieron resultados muy positivos para la sociedad. En conclusión, la autora se eleva mucho más allá de la simple confrontación entre hombres y mujeres y por el contrario, ella intenta articular propuestas para una acción coordinada para el bien común, pero siempre en igualdad de condiciones. En un fragmento del libro incluso rechaza la petición de afiliarse a una sociedad de hombres precisamente porque aún persiste la diferencia en el trato, en el acceso importante a oportunidades como la educación y el salario. Virginia Woolf no solamente critica y expone las injusticias y desigualdades para la mujer en su tiempo, con reminiscencias a la era victoriana o incluso medieval, sino que intenta desentrañar las razones de esos comportamientos en los hombres e incluso le explica a la luz de ejemplos en la vida real, con opiniones literarias, basándose también en las biografías y de los avances que ante entonces había logrado la psicología a través de conceptos como la fijación infantil y la excesiva injerencia de los padres en la vida de las mujeres, de sus hijas y de sus esposas. Es muy interesante y aleccionadora la perspectiva que nos plantea Virginia Woolf, pues tanto su agudeza como el cuidado que expone sus argumentos se sostienen gracias a la fuerza y la solidez de los casos prácticos que nos menciona y de una documentación bibliográfica impresionante. Encontramos en realidad en este libro tres guineas, no solamente a la mujer, sino también a la crítica, a la lectora
y a la mujer comprometida con una mejor causa para su género. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta el siguiente programa.